empezar con el caso de David de los Santos. Tenemos la referencia todo de que hubo un incidente previo en Ágora Mall. Entonces, ayer recibimos la información de que, pues, la discusión origina no en el hecho de que una persona esté irrespetando a una dama, o esté, digamos, manejando un lenguaje descompuesto, etcétera, sino en una obstinación, que tenía de los Santos, que era aprovechar cualquier espacio, con prudencia o sin ella, para predicar, para hablar de la palabra de Dios. Y el joven inició una prédica en un espacio donde le agradecieron la prédica, pero le plantearon que por favor bajara la voz y que permitiera que las cosas se desenvolvieran con cierta tranquilidad, porque no era un espacio para eso. El joven insistió en su prédica hasta que una dama viene, le llama la atención y ahí se produce el percance, porque él reacciona con cierta agresividad. Él es portador, entiende, de la palabra de Dios y la está predicando. Y se supone en su concesión que no hay espacio donde eso esté limitado. Y fíjense en lo que va a derivar todo esto, que se fue provocando una cadena de incidentes que lo llevaron lamentablemente a la muerte. Pero todo arranca con esta obstinación por llevar su mensaje. Y cuando se le limita esto, cuando se le impide, él entiende que no están actuando las personas, que está actuando el que no quiere que se pregone la palabra. Y el que no quiere que se pregone la palabra es el enemigo malo. Entonces yo quiero llamar la atención sobre esto, porque hay algo que he planteado, que no quiero que se malinterprete, pero lo he dicho con cierta insistencia, y sobre todo a los pastores, a los líderes evangélicos, porque los sacerdotes católicos son más cuidadosos en eso. ¿Qué es lo que he planteado? Y voy a referir varios casos. ¿Qué es lo que he planteado? Ustedes no son psiquiatras ni son psicólogos. Entonces, hay casos que ameritan una actuación eminentemente de profesionales de la salud. Entonces, hay un hecho que es un elemento que agrava las cosas. Lutero entendió que el ser humano podía enfrentarse de por sí podía enfrentarse con el mensaje bíblico. Eso hay otras creencias que no lo tratan así. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, que al igual que el cristianismo tiene dos libros,
El cristianismo tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El judaísmo tiene la Torá, que es el Antiguo Testamento, y tiene el Talmud. Pero las lecturas talmúdicas son lecturas acompañadas. Nadie, porque pregone esa fe, pues se enfrenta a las lecturas talmúdicas sin orientación especializada. El catolicismo resolvió eso, le buscó una vuelta a eso con lo del catecismo. Es decir, yo voy a establecer una serie de cosas básicas que la gente debe dominar y en base a eso oriento a las personas. Y ya con el tema de la palabra, la gente pues se ve en la asamblea, se ve en el culto, en la liturgia, ¿no?, católica, que el sacerdote y los asistentes van a la explicación de la palabra. Pero más bien no hay una invitación directa al católico a la lectura de la Biblia. Porque se entiende que si no tiene ciertas orientaciones, algunas de las verdades que plantea pueden tener distorsiones, pueden experimentar distorsiones. Entonces, está este caso, está ese caso lamentable, hay que esperar la autopsia, la autopsia puede decir exactamente de qué murió esta persona. Y hay demasiados testigos porque los hechos no ocurrieron en un cuartico oscuro, sino en un cuartel donde habían otras personas presas y hay una cantidad de policías. Si hay compromiso policial en eso, todos los policías no se van a quedar encima con responsabilidades que no tuvieron. Es decir, que en los interrogatorios, en todo, habrá de establecerse la verdad de lo que pasó. Pero yo quiero seguir insistiendo en este tema por lo siguiente. Yo voy a referir a cuatro feminicidios, que pues son, que van en la misma onda, pero hay una información que me pasa doña Consuelo muy importante, que es la de que el diplomático dominicano secuestrado en Haití, don Carlos Guillén, fue puesto en libertad. El dominicano secuestrado en Haití, ahí está sano y salvo. Ya más adelante tendremos los detalles, pero lo importante, no importa que se haya pagado algo, que seguro se pagó algo para su rescate, lo importante es que lo que no tiene precio, que es la vida de este caballero, ahí está. Entonces sigo en esta onda para que se entienda un poco de dónde parte mi advertencia. Quiero recordar lo que ocurrió con la señora Marisol Martínez. La señora Marisol Martínez, estoy hablando de una evangélica que la mató su pareja, otro supuesto evangélico, en una relación totalmente desproporcional y oportunista, que también tiene que tener el ojo de los pastores, porque hay gente que se aproxima a la iglesia y bajo el ideal de que ante Dios todos somos iguales, a veces se propician vínculos
que son el establecimiento de una desgracia anticipada. Ese fue uno de los casos. Ese fue uno de los casos. Esta joven, bueno, tenía 44 años ya, 43 cuando la mataron, iba a cumplir 44. Su familia vive en Boston, Massachusetts. Nosotros hemos hablado con la familia de ella cuando hemos estado en Boston. Por una de esas circunstancias de la vida, viene por un tiempo a la República Dominicana. Tal vez quería distraerse de cualquier situación de esas que le ocurren a uno en la vida. Bueno, yo me voy un tiempo para la República Dominicana, me olvido de esto. ¡Pam! Aquí, al visitar la iglesia, entonces conoce un siervo, un supuesto siervo, un demonio que visitaba la iglesia. Esta muchacha es una muchacha de una familia que no es rica, pero acomodada. Ella es una profesional, una muchacha con varios idiomas, bastante capacitada. Entonces, emparejan, o ella se empareja con un muchacho que trabajaba como sereno en una casa, que está visitando la iglesia, etcétera. Él había tenido problemas. Ya el hecho de que trabajara como sereno en una casa, siendo una persona joven, que ustedes saben que ese trabajo por lo general es de personas mayores, ya le dice que había situaciones ahí. Había situaciones ahí. Bueno, para no cansar el cuento, se establece la relación totalmente desproporcional y de la que la familia, de luego, nunca estuvo de acuerdo. Pero todos somos iguales ante Dios. Bueno, ahí están esas dos gentes, cosas, y se le veía muy bien. Se le veía muy bien hasta que él la mató. Y él la mató sencillamente porque ella, después de estar un tiempo, se percata de que esa no es su vida y ya ella tiene planes de volver a Boston. Y parece que él sabía que la mamá le había comprado el pasaje, etcétera, se entera y la mató. Y la mató. Pero el que conocía esa pareja, toda la disparidad y una serie de cuestiones, sabía que esa persona tenía problemas con la que ella se había vinculado. Y que no es verdad que usted, que leyendo la Biblia, que viniendo aquí, que cuando consejo, lo va a superar. La mató. La mató. Y después tuvo prófugo más de un año, etcétera, hasta que lo localizaron en una loma por ahí por Ocoa. Pero la mató. Y todo eso era previsible en ese caso. Todo eso era previsible lo que ocurrió ahí. El caso de Elisa Muñoz Marte y de Joel Díaz, la pareja de evangélicos que mató a la policía. Elisa es una joven, su familia vive en Italia. Su familia vive en Italia, una joven muy inteligente. El propósito de la familia es que ella se fuera a Italia, donde tenía garantizadas mejores condiciones de vida. Ellos le veían mejor futuro en Italia. Mi hija, coge para acá, tú no conoces ese país, las cosas ahí están muy peligrosas, etcétera, etcétera, lo que fuere. Bueno, la muchacha se vinculó en la iglesia a una relación sentimental y además entendió que ella tenía una cierta misión en la vida y que se sentía feliz. Y solo ella no veía el peligro, su familia lo vio desde el principio. Su familia lo vio desde el principio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que la lectura tiene que ser bien orientada y tiene que ser acompañada? A propósito del caso de Elisa Muñoz, veamos esto que plantea Mateo. Estoy hablando del Evangelio de Mateo. Estoy hablando de capítulo 10, los versículos del 34 al 37. No penséis que he venido a sembrar paz en la tierra.
No he venido a sembrar paz, sino espada, porque he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Imagínense una gente sin la orientación de vida, leyendo esto fuera del contexto en lo que se produce, sin las explicaciones del lugar contextuales de esta expresión. A ver si es verdad que se puede enfrentar solo a lecturas como esta. Entonces, desde luego, ella estaba en algo más importante que atender las advertencias que le hacía a su familia. Ella estaba pregonando, ella estaba predicando, ella estaba entregada al Señor. Estaba entregada al Señor, pero aunque usted esté entregada al Señor, usted se va a Villa Altagracia, un campo de Villa Altagracia de noche a predicar para regresar de noche. Eso no lo hace nadie que quiera su vida aquí. Nadie que quiera su vida hace eso. Y desde luego la mató la policía. Ella debería estar viva. Y los criminales que cometieron ese crimen tienen que estar sancionados. Pero no la mata la policía y también la mata la delincuencia ahí. Porque eso es una zona altamente peligrosa. Altamente peligrosa. Yo quiero que alguien me diga a mí, que conozca esa zona, que diga que yo me voy a meter de noche para ir y voy a venir a las 10 o a las 12 de la noche voy a regresar. Que yo voy a coger para allá. Bueno, si se me presenta una emergencia, voy. Una obligación, voy. Pero que voluntario, yo voy a coger para un campo de Villa Altagracia y yo voy a venir de noche en esa carretera ahí. Es decir, estamos viendo que hay una situación de peligro que a veces el fanatismo no permite que se vea, pero está clara. Está clara. Bueno, ¿qué pasó? La familia la perdió 2 veces. La perdió 2 veces porque, bueno, cuando se va la relación, ya no escucha, mija, pero es que tu futuro no está ahí, tu futuro está aquí, ven para acá, tú no conoces ese país, eso está muy peligroso. Lamentablemente la muchacha murió. Y haciendo las cosas bien hechas. De la manera más sana posible. Junto a la pareja encontró la muerte. Pero también ahí había un desnivel y una cuestión que todos somos iguales ante Dios, etcétera. Yo no estoy pregonando la desigualdad social, pero nadie cría y educa a una muchacha y hace una serie de cosas, por lo menos para que busque una vida que está dentro de sus aspiraciones. Eso es el propósito de todo el que orienta a sus hijos. No es que, pero tú tienes que buscar cierto equilibrio en tu vida futura y una serie de cosas. Pero a veces los padres lo que somos unos necios. Entonces, el caso de Raquelita Guerra, Masterchef. ¿Dónde se conocieron esas personas? ¿Dónde se conocieron esas personas? Esas personas se conocieron, el individuo en un tratamiento en Hogares Crea. Un tratamiento en Hogares Crea, es decir, todos tenemos derecho a la recuperación, hay una serie de cuestiones, etcétera, 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 etcétera. Pero la familia también desde el principio. ¿Por qué ese individuo le dio con esa hazaña 25 puñaladas a una señora de 72 años? Pues esa señora desde el principio advirtió la cosa. Advirtió la cosa. Bueno, la muchacha se enamoró, lo que fuera, pero advirtió la cosa. Ah, no, pero lo arreglamos con que ellos vienen a la iglesia, le pregonamos, etcétera. Y no. Ahí hay problemas graves, porque ese individuo tiene crisis ocasionales, ese individuo consume drogas duras, recae en broma, etcétera. Y eso no es verdad que con prédica, que con cosas lo vamos a resolver.
Bueno, hay una señora de 72 años muerta, gracias a Dios que el muchacho de 19 años salvó la vida, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en todo hay un componente de fondo, de problemas que se creen más o menos resueltos o subsanados por la prédica, porque vienen a la iglesia, porque aquí le hablamos, porque aquí lo orientamos. No. Hay cosas que ustedes no pueden hacer ahí. Hay cosas que ustedes no pueden hacer ahí, que no pueden atribuírselas. Entonces, el caso de la ejecutiva de Claro es un caso similar. Es un caso similar. Una relación bastante larga. Una relación bastante larga. Hay unas etapas distintas de una persona que manejaba unos recursos, lo que tenía excedente, después llega a una situación con cambios que ya no tiene excedente. Cuando usted tiene excedente, es un conquistador, qué sé yo, tenía otra relación, pero después que se fueron los excedentes también se fue la otra relación. El hombre trata de volver a lo que él entendía que tenía valor para él. A lo que él entendía que tenía valor para él, y que, etcétera, pero ya había un cambio de postura. Ya había un cambio de postura que ahí lo que tal vez faltó era el manejo para el despegue de esa relación, y que no tuviera ese desenlace violento. Pero en todo hay un factor común. En todo usted se va a encontrar, en todo sin excepción, pastores psiquiatras que han entendido que con la prédica ellos resuelven eso. Y lo único que no han podido impedir es la desgracia que esas relaciones con graves desniveles, con graves problemas, han ocasionado. Entonces, ahí quería llamar la atención sobre eso.